lo que nos trae ya a la clase de hoy es en sí la fase de proceso de selección, ¿no? Y en proceso de selección, primero tendríamos que saber los tipos de procesos de selección. Con algunos que ya hemos visto gestión de inversiones antes, más o menos pueden haber visto esto, pero los tipos de procesos son 4, pero empecemos por los objetos. Hay 3 objetos para un proceso. La semana pasada, en la clase pasada les dije, ¿cuáles eran? Son 3 en realidad. Sobre eso se mueve toda la contratación pública. ¿Cuáles son esos 3 objetos de proceso? Obras, servicios y bienes, exactamente. Eso sí no lo pueden olvidar. Eso ya tendría que ser como el coquito de ustedes en contrataciones. No lo pueden olvidar jamás. ¿Sí? Bienes, servicios y obras. No hay más. ¿Ah? El valor referencial, que lo vamos a ver a continuación en la siguiente lámina, les he traído un cuadrito ahí de OCE. Y de acuerdo a eso, el tipo de proceso puede ser licitación pública, concurso público, adjudicación directa, esta puede ser selectiva y pública, y una menor cuantía. Puse en rojo el último porque es la novedad, ¿no? Si la licitación pública, el concurso, la adjudicación directa, a la misma menor cuantía se declaran desierto, o sea, no hay un ganador o nadie se presentó, puede ver esas 2 situaciones, ahí lo vamos a ver en esta clase. Automáticamente la siguiente convocatoria se hace por una adjudicación de menor cuantía derivada, se le denomina. Derivada, que es un proceso más sencillo. Licitación pública se hace para bienes y obras, concurso público para servicios y la adjudicación directa y menores cuantías para los 3 objetos, bienes, servicios y obras. ¿Esto qué quiere decir? No sé si a ustedes les comentaba esto, pero en alguna entidad, y cuando yo también he sido presidente de comités, me mandaron en una oportunidad el expediente de contratación, me dijeron, ok, continúe con el proceso, ¿de acuerdo? Pero al recibirlo siempre chequeé, entonces cuando veo, decía concurso público número tal, pero estábamos convocando una obra, ¿no? Entonces, a veces esos errores se pueden pasar, pero al pasarse eso luego, obviamente en el CEDACE no va a prosperar, y tu proceso se va a hacer nulo. Entonces, el mensaje que les trato de decir es, si son parte de un comité y les llega el expediente de contratación, siempre hay que mirar ese expediente. Hay que ver si contiene todos los documentos que hemos visto la clase pasada, el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, resumen ejecutivo, ¿no? Para que hagan las bases, todo el tema de disponibilidad presupuestal. Entonces, y empezando por el tipo de proceso. ¿Qué estoy convocando? Bienes, obras, servicios, cuál es el monto, cuál le corresponde. Eso deberíamos saberlo. Yo les recomendaba tener este cuadrito siempre, ¿no? Estén metidos no solo en contrataciones, si están metidos en la gestión de inversiones en general, este cuadrito debe estar ahí, en su computadora, pegadito, o en su escritorio, donde te guste. Yo lo tengo en mi computadora, en el CPU, ahí lo tengo pegado. Entonces, acá nos da el segundo punto que les decía anterior, el objeto y el valor referencial, ¿no? Entonces, el valor referencial quiere decir el monto, ¿no? ¿Por cuánto me estoy moviendo? Si estoy hablando de que voy a convocar una obra mayor a 1.800.000 soles, ¿qué proceso tendría que ser entonces? Licitación pública, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Si es una obra que es de 1.200.000, una adjudicación directa pública, ¿no es cierto? Nos ubicamos ahí, mayor a 900 y menor a 1.800.000, tendría que ser convocado por una adjudicación directa pública. Estos cuadros están vigentes, son para este año. Usualmente varía porque se elaboran en base a las UITs, ¿no? Entonces, en base a las UITs es que se actualiza. Como este año es 3.700, el cuadrito siempre se modifica, de acuerdo a la ley de presupuesto por cada año. Ok. ¿Qué más? Ya, eso era solo como parte introductoria. ¿Cuáles son las etapas que tiene un proceso de selección? Siempre es una convocatoria, primero, se hace una convocatoria. Ahora, esta convocatoria, ¿quién me da luces? ¿La podría hacer desde cuándo? Cuando ya tengo ¿qué? Las bases, ¿no es cierto? Pero cuando las tengo las bases o cuando ya aprobé las bases. Exactamente, ¿no? Ya están las bases aprobadas, ya está todo ok, y esto se lanza a la convocatoria. Y este, digamos, cronograma
de las etapas de este proceso, ¿dónde figura? Claro, de todas maneras, en el se hace, pero en las bases está o no está. ¿No es cierto? Cuando tú elaboras las bases y apruebas las bases, este cronograma de esta etapa está en las bases, ¿de acuerdo? ¿Ya? Convocatoria, hay un registro de participantes, ¿sí? De este registro de participantes, luego va a haber una presentación de consultas, lo vamos a ver, les he traído unos flujos para que quede con ustedes. A veces consultas y observaciones en algunos procesos se juntan, ¿no? En uno solo, ¿de acuerdo? Este es el proceso, digamos, ideal, ¿no? Presentación de consultas y posteriormente absolución de consultas. Acaba esa etapa y viene una presentación de observaciones, para lo cual también tienes absolución de observaciones. Pero como les digo, en algunos, estos cuatro se juntan en uno solo. Consulta y observaciones, en formulación de consultas y observaciones, y absolución de consultas u observaciones. Tenemos la integración de bases, cada uno de esto lo vamos a ver de acá. No me explayo ahorita, solo es el gráfico que quede con ustedes, porque vamos a hablar de cada uno de ellos. Presentación de propuestas, otorgamiento de la buena pro, y a veces creeríamos que bueno, ahí acabó todo, porque siempre escuchamos el otorgamiento de la buena pro, ¿no? Pero en realidad tenemos que llegar del otorgamiento a un consentimiento de la buena pro. Y hay plazos para ello también, que lo vamos a ver, 5 y 8 días. Y posteriormente a la suscripción del convenio, del contrato, perdón, y acá solo una acotación, ¿no? En el consentimiento, previo a eso, para que pueda ser consentida, siempre y cuando no haya alguna impugnación. El proceso puede ser impugnado por algún postor, ¿de acuerdo? Hay un caso que se dio esta semana también en un gobierno regional. Había un postor X, ¿sí?, que participó de un proceso, una licitación pública. A ver qué opinan, ¿no? Y este postor X perdió, no se le adjudicó la buena pro por un tema técnico, no calificó, ¿no? Y esto se vuelve a convocar, se declaró desierto y se convoca. Si es declarado desierto, ¿se convoca con qué? ¿Con qué tipo de proceso? Menor cuantía derivada, ¿no es cierto? ¿Okay? Se convocó con menor cuantía derivada. Este señor, este postor X, no se volvió a registrar, ¿de acuerdo? No se volvió a registrar, pero sí otros postores. Se registraron otros postores, hizo el proceso, siguió todo con normalidad y se otorga la buena pro. Una vez que se otorga la buena pro, este postor X vuelve a aparecer, ¿no? E ingresa un documento de impugnación a las bases, ¿de acuerdo? ¿Ustedes creerían que él puede hacerlo o no puede hacerlo? No podría. Ya no se vuelve a registrar. Exactamente. Exactamente. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. A ver, ¿por qué les cuento este caso, no? En este gobierno regional tenían dudas y decían, ¿y ahora qué hacemos, no? Tenemos que elevar a OCE, ¿qué tenemos que hacer? Pues nada, ¿no? Porque en realidad este postor se había presentado en el anterior proceso, pero ni siquiera se registró, eso hay que tenerlo en cuenta, ni siquiera se registró en este nuevo proceso convocado. Basta que tú te registres al proceso, ya podrías impugnar, pero puedes hacerlo cuando lo otorguen la buena pro. ¿Ya? ¿Y qué quiero decirles con esto? De que si es cualquier persona, empresa o persona natural, que se registró aquí, en registro de participantes, ¿de acuerdo?, pero no presentó propuestas, ¿sí?, él sí puede impugnar las bases. Pero en el ejemplo que les doy, él ni siquiera se había registrado, sino que él venía de un proceso anterior, donde el comité lo descalificó técnicamente y económicamente, no pasó. ¿Ya? Ok, este gráfico ya es un poco más acotado a tipo de proceso y de acuerdo al objeto, ¿no? Para adjudicación de menor cuantía, y si se dan cuenta de todo lo que hemos visto anteriormente, acá resumen, ¿no? Y el anterior usualmente se utiliza pues para LPs o CPs, ¿no? Licitaciones públicas o concursos, que duran como 22 días útiles más o menos. Acá en menor cuantía de bienes y servicios tenemos desde la convocatoria, ¿no es cierto?, pasa al registro de participantes, y entre la convocatoria y la presentación de la propuesta mínimo tiene que haber 2 días, mínimo, ¿sí? Mínimo. Entonces, si se dan cuenta es rápido, ¿no? Van a verlo con los otros flujos que le he traído.
De la presentación de propuestas pasa una evaluación y posteriormente al otorgamiento. Entonces es muy sencillo hacer una menor cuantía. Y este es de bienes y servicios. Ahora hay una adjudicación de menor cuantía, por ejemplo, derivada. Miren la diferencia, ¿no? Mínimo 2 días, menor cuantía, y menor cuantía derivada es mínimo 6 días entre convocatoria y presentación de la propuesta. ¿Por qué creen que es esto? ¿Por qué creen? Si hablamos de menor cuantía, igual. En la primera menor cuantía, mínimo 2 días entre convocatoria y presentación, y acá la derivada entre convocatoria y presentación, mínimo 6 días. ¿Por qué sería? Porque la menor cuantía derivada, ¿tú la jalas de dónde? Automáticamente de una LP, o de una CP, o de una adjudicación directa público selectiva, ¿no es cierto? Y la siguiente convocatoria es una menor cuantía derivada. Pero esas propiedades, todas esas características que tiene la LP, el concurso público, se mantiene en el proceso derivado. Lo único que se acota es que en licitaciones públicas, concurso público, ustedes van a ver este flujo, ¿no? ¿Cierto? Y miren en la menor cuantía derivada. ¿Ven todo ese flujo? Ya no, ¿no es cierto? Ya no hay consulta, ya no hay observaciones. De frente están pasando un registro a presentación de propuestas y evaluación de propuestas. Se derivó automáticamente. Por eso es que muchas entidades ahora hay un error frecuente, ¿no? Dicen, ok, ya la LP se declaró desierto, pero tenemos que correr porque esto es urgente, tenemos que convocar ya mismo. Y automáticamente convocan nuevamente la derivada. ¿Y cuál es el error? De que no revisan el por qué se declaró desierto. ¿Cuáles nos llevaron a esos factores que se declare desierto realmente ese proceso? Porque ¿qué te garantiza que este no se va a declarar desierto nuevamente? Está bien, acá acotas tiempo, ¿no? Nada más. Pero acotar tiempo no te garantiza de que sí vas a otorgar la buena por esta vez. Si es que no haces un análisis del por qué se declaró desierto lo primero. Eso jamás se olvide, porque está pasando mucho en las entidades. Por querer correr, no necesariamente estamos corriendo. En realidad hay cosas ahí que deberíamos mejorar y no las incorporamos en un segundo proceso. Siguiente, una adjudicación de menor cuantía, pero ya esta vez para consultoría y ejecución de obras, ¿no? Entonces ya el flujo cambia un poco, ¿no? Ya no estamos hablando de bienes y servicios como el anterior, estamos hablando de consultorías y ejecución de obras. Tenemos la convocatoria, el registro de participantes y miren, ¿no? Estaba al comienzo, consultas y observaciones, junto, ¿no? Ya va junto, consultas y observaciones. Y ahí pues siempre es formulación y absolución, ¿no? Luego de la consulta y observaciones ya viene la presentación de propuesta, evaluación de propuesta y otorgamiento de buena prueba. Y se mantiene siempre, de la convocatoria a la presentación mínimo tiene que haber 6 días, entre el día que convoco y el día que me van a presentar las propuestas, 6 días. Eso ya está por norma. Aunque en realidad para cada uno de ellos después también hay un tema de plazos. Menor cuantía derivada, solo es lo mismo, pero le dan 2 días más, ¿no? Quiere decir que si tengo un proceso de consultoría y ejecución que es LP, SP o directa pública, derivo y automáticamente pasa el mismo flujo, pero tendría que haber mínimo 8 días entre la convocatoria y la presentación de propuestas. Estos flujos son solamente referenciales para que ustedes los puedan tener. Esto les comentaba, es parecido al primer gráfico, pero acá les puse plazos ya, ¿no? Todo eso está en el reglamento de contrataciones, ¿no? La convocatoria, el registro, las consultas que son mínimo 5 días, la absolución de consultas máximo 5 días, las observaciones máximo 5 días, presentación de propuestas, la integración, ¿no? Un pronunciamiento, absolución de observaciones, pronunciamiento, integración, presentación de propuestas, evaluación de propuestas, otorgamiento de buena prueba, consentimiento y contrato. Aquí sería bueno, aunque lo vamos a hablar, si yo tengo todo este proceso y veo que hay consultas y hay observaciones, ¿qué pasaría si no tengo consultas y si tampoco tengo observaciones? Y hay un temita acá que se llama integración. ¿Qué pasaría? Yo no tengo consultas ni tengo observaciones, pero la norma me dice que integración
integración. ¿Qué significa integración? Yo tengo bases originales, ¿de acuerdo? Las que hizo el comité, y hay un proceso de consultas, nadie me las hizo. Hay un proceso de observaciones, nadie me las hizo. ¿Hay algo que incorporar a las bases o no habría nada que incorporar? No habría nada, porque nadie me hizo ni consulta ni observación. Yo tendría que integrar de todas maneras, ¿o no? ¿Qué opinan? ¿Tendría que integrar de todas maneras? Claro, si no hay estudiantes. Yo tengo bases, ¿no? ¿De acuerdo? Y acá tengo consultas. Y acá tengo observaciones. Pero estas consultas y estas observaciones nadie las hizo. ¿Sí? Y lo que me dice es que yo tendría que hacer una integración. ¿Tengo que hacerlo? Si no hubo esto ni esto, o queda tal cual nada más. ¿Ya para qué integrar? ¿Qué opinan? Sí. Sí, se debe integrar. Sí. Exactamente, se debe integrar. Así sean iguales, ¿no? ¿Ah? Mucho cuidado ahí, parece algo sencillo, pero queda tal cual, ¿no? Porque nadie hizo consulta en observación. Pero, dime. Justamente la integración trata cuando tú tienes las bases y una serie de requisitos acá y de cosas, pero viene un postor o dos o tres o cuatro y te hacen consultas, ¿sí? Estas consultas, las vamos a ver acá en esta clase, tú las puedes acoger, ¿de acuerdo? O sea, le das la razón, le respondes y dices, ok, en lo que tú me estás diciendo, sí, te despejo esta duda y la puedo acoger. Observación igual, me dicen, ¿sabes qué? Acá ya no me consultan, sino acá me dicen, lo que has puesto acá no me parece, ¿no? Estás yendo contra tal criterio, o este requisito no está muy bien. Entonces, tú dices, ok, ¿la cojo o no la cojo? O sea, ¿la tomo o no la tomo? Pero si la tomo, la tengo que incorporar. O sea, yo estoy corrigiendo mis bases en pocas palabras, ¿ya? En base a esto. Y como estoy corrigiéndolas, tengo que integrarles ¿con qué? Con las correcciones que le estoy haciendo acá. Pero si Por estos no dos hay, procesos. pueden- Sí hay integración, ¿sí? Por eso les ponía, como no hay nada, ojo aquí, ¿eh? Lo vamos a ver, pero rapidito nomás. Aquí no hubo consultas, haces tu acta y la cuelgas, porque tienes que hacerlo siempre en SEAS. Haces tu acta y la cuelgas. En la fecha, hasta la fecha tal, de acuerdo al cronograma tal, no hubo consultas de ningún postor. Listo, se acabó. Observaciones, a la fecha tal no hubo observaciones de postor 1, ni 2, ni 3, ni 4, nada. Colgué en el SEAS. Con eso yo estoy cumpliendo. Y obviamente cuando te toca la integración, tú vas a colgar lo mismo, porque acá ya ves que no hubo ni consultas ni hubo observaciones. Entonces, esta integración de bases va a ser la misma que las bases iniciales. Pero lo tengo que hacer, sí, por un procedimiento que ya lo establecen los. De todas maneras las tengo que hacer. Ok. Me una consulta. Dime. ¿Qué pasaría si el comité se olvida de colgar las bases integradas? Puede ser declarado nulidad. Si se retrotrae, ¿no? Claro, se le pasa la fecha y no las integró. Sí, por eso te digo, si no la integró en el plazo que está establecido, por eso le decía el cuidado, lo que puede ser es se declara nulo el proceso, porque tú estás incumpliendo con una de las fases. Entonces eso también sería una de las causales por qué se está declarando nulo un proceso. No necesariamente, ¿ah? No integró el comité no hizo la integración de las bases. He visto algunos casos, pero no necesariamente solo por este tema es que se declaran nulo. Hay por varias cosas también. Pero sí hay algunas causales que sí, definitivamente, como no colgaron acá en la fecha que debían. Ahora, ojo, como siempre les decía, el proceso puede continuar, sí, porque el SEAS no te lo detecta en el acto, pues no tienen tantos procesos, pero sí se le hace un seguimiento donde en algún momento el SEAS integral dice, ¿sabes qué? No. Y de frente a se te dice, se declara nulo, lo vamos a ver también, porque tú no integraste las bases, como estaba contemplado en el reglamento, en el numeral tanto, el artículo tal. Entonces, te retrotrae el proceso. A veces te retrotrae, otra vez hasta acá. ¿Ah? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuántos como mínimo tienen que presentar como profesores? Ningún número. O sea, Libre albedrío, todos los que puedan presentarse. si no hay ninguno, ¿en qué momento se libera el
Ya. Eso es en la presentación de propuestas nada más. A ver, primero viene el registro, que ahí yo he visto casi ninguno que no se haya registrado. Siempre se registran, hasta por curiosidad. Te registras porque quieres ver las bases, de qué consisten. Entonces siempre te registras, adquieres tus bases, revisas. Hay casos donde se registran 10, 15, 20 postores y a la presentación van 2 o va 1, nada más. ¿Sí? Pero mayormente en tu pregunta, donde lo he visto sí es aquí, ¿no? En la presentación de propuestas. Si no se presenta nadie, automáticamente se desierta, porque aquí lo vas a evaluar automáticamente, ¿sí? Desierto. Pero también puede presentarse uno nada más. Se presentó uno, pero no calificó. Desierto también, porque no cumplió todos los requisitos técnicos mínimos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Seguimos. Entonces, entramos a cada uno de estos casilleros que les comentaba acá. Cada uno de estos casilleros lo vamos a conversar un poco detenidamente, porque es muy importante este tema. Acá vemos varios problemas en el tema de contrataciones. Convocatoria, publicación de las bases, siempre deben ser publicadas. Siempre deben ser publicadas. Y miren lo que dicen en la última viñeta, ¿no? ¿Bajo sanción de qué? De nulidad. Y ahí venía la pregunta que hizo su compañero anteriormente, ¿no? ¿Qué pasa si no cuelgo, ¿no? Acá, nulidad. ¿Sí? Igual, si no cuelgo las bases, alguno de estos que son etapas del proceso deben colgarse en el SEACE porque así lo establecen. Si no lo hicieras, es sanción de nulidad. ¿Ah? Y lo que se hace es se retrotrae el proceso. ¿Y qué quiere decir se retrotrae? Que yo puedo estar ya en una etapa más o menos avanzada y me lo vuelven a jalar hasta una etapa anterior. Eso es retrotraer un proceso de selección. ¿Eso alguna vez lo van a escuchar? Se ha retrotraído el proceso. ¿Qué pasó? De repente se incumplió algo en el camino. Y lo que ha hecho OCE es retrocede hasta donde ubiqué el error y vuelve a empezar de nuevo. ¿De acuerdo? ¿Ah? Entonces, publicación de las bases, obligatorio. Y para eso hay una plataforma que su compañero ya lo dijo, que es el SEACE. ¿Sí? Publicación del resumen ejecutivo de estudio de posibilidades que ofrece el mercado es obligatorio para las licitaciones públicas, para el concurso público y para adjudicaciones directas. ¿Ya? Y cuando es adjudicaciones directas hablamos de los dos tipos, público y selectivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué desprendo acá? ¿Qué proceso es el que diríamos el resumen ejecutivo no es obligatorio colgar? ¿Qué proceso nos queda? ¿Qué tipo? ¿Cuál? Exacto, ¿no? La menor cuantía no es obligatorio colgar el resumen ejecutivo. El registro de participantes, el proveedor debe tener RNP vigente y no estar inhabilitado para contratar con el Estado. No sé si les comentaba a ustedes anteriormente. ¿El RNP qué es? El Registro Nacional de Proveedores, exactamente, ¿no? El RNP, Registro Nacional de Proveedores. ¿Ah? Y este Registro Nacional de Proveedores es requisito fundamental para que tú puedas contratar con el Estado. ¿De acuerdo? Si no tienes esto, no puedes contratar. ¿Ah? Y el RNP, si no me equivoco, tenemos para bienes, servicios, consultorías de obra y ejecutores de obra. Es consultores, creo que no es consultores, consultores. ¿Ah? Son los 4 tipos. Los costos son distintos, definitivamente, ¿no? Para ser tú un proveedor de... Adelante, claro. Una pregunta. Dígame. Sobre el proceso menor cuantía no se publicaba. Obligatoriamente, ¿no? ¿Está prohibido publicar o es opcional? No, es opcional. No es obligatorio. ¿Sí? Pero obviamente lo puedes colgar. ¿Sí? Pero no es obligatorio. Quiere decir, si tú es una menor cuantía y no la publicas, no te pueden sancionar por nulidad, porque no es obligatorio.
para menor cuantía. Sí. Pero sí varios lo cuelgan, ¿no? Y yo les recomiendo que lo hagan también. Ah, sí, ok. Dime. En ese caso de registro de mujeres, ¿hay alguna limitante que sea persona natural, persona jurídica? Ninguna, ¿no? Ninguna. Lo único que pagas tasas distintas, ¿no? Como persona natural o como persona jurídica. Por ejemplo, yo tenía RGP hasta hace unos años, ¿no? Y ya la verdad ya habrá quedado. Eso lo puedes renovar y todo, porque te dan por un año una constancia, ¿de acuerdo? Y te dan por un año una constancia, mayormente en bienes, servicios y consultores de obra, ¿no? Para ejecutores sí es un poco distinto, porque para ejecutores te dan una capacidad máxima de contratación, se llama. Tú tienes que demostrar un poco tus activos, tus flujos, todo, y con eso te dicen, ok, tú tienes tanta capacidad para contratar con el Estado por ahora, una mínima te dan, ¿no? Tú vas haciendo obras, ejecutando, presentas, declaras, y yo se te va incrementando. Es como una línea de crédito, ¿no? Yo voy al banco, me dan, oye, te ofrezco una tarjeta, te doy 5.000 soles de línea, excelente. La vas usando y vas subiendo tu línea, ¿no? Vas usando, pero vas pagando, obviamente, igual es acá, ¿no? Si tú no estás bien y no quedas bien con OCE, igual te van dando de baja. Ya hay un récord inclusive arbitral y todo el tema de penalidades que está registrando el OCE. Entonces solo en eso es diferenciable, pero tú puedes ser persona natural o persona jurídica. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Inquietud? De los ejecutores de obras hablan de una capacidad mínima del 5%. Ya. Para contratar con el Estado. ¿Cuál es, sobre la base de qué es el 5%? 5% de capacidad mínima de que tengas en... Máxima de contratación. Claro, la capacidad máxima de contratación. En realidad, lo que pasa es que tú puedes tener, a ver, te dan 1 millón como capacidad máxima de contratación. Entonces, yo me presento a un proceso y el proceso es de 500.000. Entonces, 500.000 yo ya me comprometí con una entidad del Estado. Entonces, ahí no está libre a que yo tengo 1 millón de capacidad máxima de contratación, contraté una con 500 y me voy a presentar otra de 1 millón, por ejemplo, ¿no? ¿Yo llegaría a mi tope o ya no llego a mi tope? No sé si me dejo entender. A ver, tengo 1 millón de capacidad máxima de contratación. O sea, yo puedo contratar con el Estado hasta 1 millón, es mi tope, no puedo más. Pero ya yo gané una adjudicación por 500.000 soles. ¿Cuánto me queda libre para contratar con el Estado? 500.000. ¿No? Entonces, pero esta obra que se está convocando es de 1 millón. ¿Puedo ir yo solo? No puedo. ¿De acuerdo? No puedo. Entonces, yo lo que tengo que hacer ahí es consorciarme, ¿no? Me consorcio con otra empresa para que justamente esa capacidad máxima de contratación yo llegue, ¿no?, al millón y me pueda presentar este proceso. ¿Sí? Ahora, te hacen un cálculo del capital que tú tienes, ¿no?, y la capacidad que tienes de endeudarte con bancos, para que justamente te calculen esta capacidad máxima de contratación. Y cuando eres nuevo, te dan, si no me equivoco, no por el monto, sino te dicen para obras menores. Porque como eres nuevo, lo primero que quieren hacer, como para que vayas adquiriendo experiencia en consultores de obra y ejecutores de obra, te dan la capacidad mínima que le llamamos. La verdad no la tengo a la cabeza en estos momentos, pero sí te hacen una evaluación en base a ese capital y te dan para ejecución o hacer consultorías de obras menores, le denominan. ¿Sí? Por ahí que venía tu pregunta. Dígame, ¿otra? Seguimos. Consorciarse, ya. Consorciar es, como te decía, yo tengo una empresa que solo tengo, para obras, digamos, y de ahí te pongo un ejemplo para consultorías, que solo me queda 500.000 para contratar con el Estado, porque ya me comprometí con 500, ¿no? Entonces, como yo tengo 500.000 y la obra es de 1 millón, yo me consigo a otro ejecutor de obra, persona natural o jurídica, y le digo, mira, ¿te parece si nos unimos, hacemos una sociedad para este proceso? Porque tú tienes una capacidad máxima de contratación grande y yo necesito esa capacidad. Entonces yo me asocio contigo y los dos nos presentamos a este proceso. Hay un formato que dice promesa formal de consorcio. En esta promesa formal de consorcio yo digo, yo voy con 500.000 de repente y le pongo mi representatividad, porcentaje.
Y tú vas con el otro, que sería el 50%, porque 500 es 1 millón. Y eso lo ponemos en la promesa formal de consorcio en las bases. Hasta ahí no hay nada legal aún, es una declaración. Pero para que tú firmes el contrato de ser adjudicada la Buena Pro, tú y yo ya tenemos que ir a una notaría y hacer un contrato formal de consorcio. Esto en la ruta me refiero a utilizar el consorcio. Por eso. Una notaría. Claro. Pero por eso te distingo, ¿no? Cuando yo me presento, solo lleno un formato que es promesa formal de consorcio, nada más. Donde digo, tú vas con el 50, yo voy con el 50. En las bases. Eso está en las bases. Todas las bases estandarizadas de OCE las tienen el formato. Entonces, cuando tú compres unas bases, ahí va a estar. Simplemente lo llenas. Ahora, ojo, tienes que buscar a quién. En este caso me buscabas a mí, ya nos consorciamos. Hacemos la promesa, todo listo, acá. ¿Hay un tercero fuera de los dos que puede realizarse consorcio solamente? No, solo los dos. Sí, nada más. Salvo que te consorcies con 3, o sea, con 2 más. No solo conmigo, sino con tu amigo también. No, me refiero para que utilice documentos simplemente. No, solo los dos. Solo los dos. No tendríamos por qué vincular a un tercero. Solo los dos. Sí. Y para el tema de consultoría es lo mismo, ¿no? Nos consorciamos, nos juntamos entre 2 o entre 3 y es muy grande y yo no tengo la experiencia. En consultoría sí cambia. En consultorías ya no es el ejemplo que le daba a su compañero de que como yo tengo esta capacidad máxima para contratar, acá no hay capacidad máxima, solo en ejecución de obras. ¿Ah? Entonces acá en consultoría, ¿por qué yo me consorcio? Porque de repente yo no reúno todo el monto facturado para garantizar para certificar la experiencia. No sé si es... ¿Se acuerdan la clase pasada? Cuando hablábamos de la experiencia del postor, ¿sí? La experiencia del postor, ¿en qué se mide? A ver, para que despierten un poquito. Tienen más sueño que yo, creo. ¿Currículum? No. Exactamente. ¿En qué? Las consultorías que realizaba anteriormente. Ya. Sí y no, estás bien, pero falta algo ahí. Siempre hay 2 cosas que te miden. Ya, pero esa es la experiencia facturada. Experiencia en la actividad y en la especialidad. Recuerden siempre eso. ¿Ah? O sea, quiere decir acá, yo voy a hacer un expediente técnico, ¿de acuerdo? Y a este postor le van a pedir experiencia en la actividad, que yo he hecho consultorías de obra. Y consultorías de obra, acá inmerso en esto, son 2 cosas, ¿no? Elaboración de expedientes técnicos y supervisiones de obra. ¿De acuerdo? Estos 2 son consultores de obra. Entonces, si yo te pido experiencia en la actividad, ¿yo por qué te voy a medir? Por estos 2, ¿no? ¿Cuánto has facturado en expedientes técnicos y también, de ser el caso, en supervisiones de obra? ¿Sí? Y esto me da un monto total que me va a acreditar la experiencia acá. Pero ¿y en la especialidad qué me acredita? Eso sí les recomiendo. En la clase pasada yo les dejé al final, recuerden que vimos de la clase. Chequenlo porque eso es importantísimo. En la especialidad, si yo estoy contratando para alguien que me haga expediente técnico, yo solo voy a ver el monto facturado, pero en elaboración de expedientes técnicos. Ya no le meto supervisión, porque esto ya se vio en la actividad, que es como la experiencia general. Pero acá en la especialidad solo me interesa lo que él facturó en expedientes técnicos, que es por lo que yo lo estoy contratando. ¿De acuerdo? ¿Me dejé entender? Entonces, en consultorías, si yo soy consultor de obra y tengo experiencia quizá por acá, pero no llego al monto que me están pidiendo, entonces ahí yo me consorcio. O de repente yo soy nuevo, no tengo experiencia, no tengo facturación. ¿Qué hago? Me consorcio con alguien, pues, ¿no? Me consorcio con alguien y como ya yo me consorcio con alguien, él me va a acreditar esta experiencia, ¿no? Pero la chamba muchas veces, ¿quién la hace? El que no la tiene, ¿no? Ahí viene el punto, ¿no? Y también hay varios problemas en los consorcios. Yo creería que no están funcionando muy bien. Nos consorciamos y nos juntamos para esto, pero a la hora de hacer las cosas, el que tiene más experiencia no necesariamente lo hace, porque solo me prestó su experiencia. Me prestó sus cartones, me prestó sus facturas y todo lo demás, y yo pasé. Pero a la hora él se fue, porque él tiene muchas cosas que hacer, solo me lo prestó. Y lo hace el que tiene menos experiencia. Eso es algo que hay que afinar en el tema de consorcios. Pero bueno,
Ahí va el tema de consorcios. ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguimos? Ok, entonces el RNP, que son 4 tipos y que es obligatorio para contratar con el Estado como consultores, ¿no? O como proveedores, perdón. Si no, definitivamente no puedes contratar con el Estado. El registro de participantes... pregunta, ¿y el RNP lo necesito para hacer CAS? Yo me voy a presentar a una entidad del Estado, cualquiera, municipalidad, una regional, ministerio, y yo tengo que tener RNP para presentarme si postulo un proceso CAS. ¿Sí? No debería. No debería. ¿Saben por qué? Como CAS tú no eres consultor. ¿De acuerdo? Esto es para aquellos que van a ser proveedores de bienes, servicios. Tú le vas a hacer cualquier servicio, una consultoría, o le vas a ejecutar una obra. Pero cuando vas a un proceso CAS no tienes por qué pedirte RNP. ¿Ya? No tienes por qué estar con Registro Nacional de Proveedores. ¿Ya? El tema de las bases, ¿qué definen que sean pagadas o En realidad, lo que debe definir lo que te cobran por darte las bases, porque ahora la inscripción es gratuita o el registro es gratuito. ¿Seguro? ¿El registro no es electrónico? Ojo, buen punto, en la clase pasada creo que se mencionó. El registro, el cambio que hubo en la normativa es que es electrónico y gratuito. Pero ¿qué pasa? Es como decir, es una maquillada bien bacana, porque ¿qué te dicen? El registro es electrónico y gratuito, pero si tú quieres las bases impresas, pagas, es lo mismo. ¿O no? Porque, a ver, cuando antes, muchos años yo por ahí, un par de consultorías, iba ahí, me registraba y automáticamente te daban las bases, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, y te decían, ok, el costo de reproducción de bases es tanto. Entonces yo me registraba y pagaba, ¿no es cierto? Y ahora que te dicen, no, el registro lo hago por internet, ¿no? Pero tú puedes descargar las bases también por la web, de forma gratuita. Pero uno siempre juega seguro a veces, ¿no? Si estás cerca, vas y compras tus bases, porque a veces, tú sabes, en la web se puede ir algo, ¿no? Entonces, compra las bases. Por adquirir eso, tú pagas. Ahora, ¿cuánto deberías pagar? Exactamente debería ser lo que te costó para reproducir las bases. Pero eso no se está cumpliendo, ¿no? Digamos, a ti te dan 10 hojas y te cobran 20 soles. Ejemplo. Y eso no te va a costar 10 hojas. Entonces, lo que cuesta mayormente en ejecuciones de obras, en consultorías de obra, yo he visto que ponían 200, 300 soles, por ejemplo, ¿no? Que eso te costaba, entre comillas, plotear todos los planos y sacar las copias de los folios del expediente, pero no sé si sumará 200 o 300. Pero en estricto, eso es lo que deberían cobrar. ¿Cuánto te costó tal cual reproducir las bases? Y eso te lo cobro, nada más. Pero a veces no se da eso, te da siempre para arriba. ¿Sí? Pero vuelvo a precisar, el registro es electrónico y ahora y gratuito. Entonces con eso evita, si ustedes están acá en Trujillo y hay un proceso que les interesa por Lima de consultoría, o les interesa por Piura, o les interesa por Tacna, se pueden registrar vía electrónica. Y ya con eso es suficiente. ¿Sí? Pero, como les digo, es una maquillada bien bonita, ¿no? Tú vas y si quieres las bases, sí, definitivamente tienes que desembolsar. Es lo mismo. Primero y segundo, ¿les parece? Sí. Esto decía, no es obligatorio comprar las bases o descargar. No, lo puedes descargar, pues, ¿no? Basta que me inscriba, yo puedo descargar las bases y ya estoy. Sí, claro. Ahora, hay procesos que son electrónicos y los vas a tener todo mediante electrónico. Pero hay procesos que no son electrónicos, pero el registro sí es electrónico. Y con eso tú deberías acceder a las bases. Dígame. ¿Es esto modificado desde el dispositivo legal? Sí. En 2009, para inscribirse en el registro nacional de proveedores, uno debía descargar el documento. De acuerdo. Eso fue justo en lo que vimos en la clase pasada desde el año pasado. Desde agosto o septiembre, si me acuerdo, el año pasado, que entró en vigencia las modificaciones al reglamento de la ley, entró en vigencia esto, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? En 2009 había los contratos de servicios no personales. Ya. Ahora han implementado lo que es el caso, y cuando se dice que ya no es necesario entrar a un concurso o de entendido algo. Sí, pero ahí no es, lo que pasa es que acá el reglamento no te ve el tema de contratos de servicios no personales, ni de CAS.
Esto de acá está totalmente afuera de ese tema que lo veía recursos humanos, ¿no? En realidad la del 2009 tampoco te decía, bueno, yo voy a contratar servicios no personales y lo hacía por este concepto, ¿no? Pero sí he entrado a ser informado en esos procesos. Para hacer los contratos de servicios no personales, que un proceso que duraba una semana, ingresaba a la clase y indicábamos las fases, todo lo que usted nos estaba indicando acá. Por eso digo de que sí existía la ley anterior. Porque era la ocasión, ¿no? Porque era la ocasión de servicios. Claro, pero al migrar a CAS ya no, pues, ¿no? Al migrar a CAS el SNP ya desaparece, ¿no? Es como un régimen que está ahí en el limbo, ¿no? Entre que existe y no existe, ¿no? Y entonces ya el tema de CAS ya no pasa por acá, ¿no? Ya no tendrías que registrar. Por eso te decía, eso lo ve ya recursos humanos. Y que va por servicio civil, Ministerio del Trabajo, ¿no? Te tienen que, porque para tú contratar por un CAS, un proceso, antes tú de la entidad lo convocabas directamente, ahora ya no. Ahora tienes que mandarlo primero al Ministerio del Trabajo. Y es como 30 días donde se pronuncian, en realidad es un saludo a la bandera, pero igual le tienes que mandarlo, por norma. Porque ellos igualito, ¿no? No he visto hasta ahorita que observen uno. Te lo devuelven, ok, y ya cuelgan. 30 días perdemos ahí, pero en fin. Ahí 30 días y luego recién tú lo puedes convocar. Antes no había eso, por ejemplo, ¿no? Antes los CAS tú los sacabas directamente. A partir de este año ya va primero por el Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Trabajo te da el ok y con eso tú ya convocas tus procesos CAS. Bien, ¿qué más? Registro de participantes, y acá está, es electrónico y gratuito, ¿no? Se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta antes del inicio de la presentación de propuestas. Este es un cambio, ¿no? Este es un cambio, en realidad ya la norma no es nueva, ya tiene un año, ¿no? Pero es un cambio porque antes tú podías registrarte, ¿no? Desde el día siguiente de la convocatoria y decía hasta un día de finalizada la integración de bases. O sea, integrabas bases y al siguiente día era el último para registrarte. ¿Qué decía la nueva norma? ¿O qué dice? Porque hasta ahora está vigente, ¿no? Desde el día siguiente de la convocatoria hasta antes del inicio de la presentación de propuestas. Entonces, la presentación de propuestas es el día de mañana 9, ¿no? Mañana 9 a las 4 de la tarde, antes de que se inicie yo puedo registrarme, inclusive mi propuesta te la llevo en el acto y no hay ningún problema. La norma ya te lo permite. ¿Querías preguntar? Ya. Cuando, por ejemplo, yo he tenido una resolución de contrato por incumplimiento, ¿no? Automáticamente la entidad tiene la obligación de informar a OCE, ¿no? Ese incumplimiento, ¿no? Y con eso OCE te inhabilita por 2 años o por 5 años. Ya cuando es muy grave, permanentemente. Ahí te va inhabilitando. Es uno de las causales de inhabilitación. Sí. Ok, entonces, hasta antes del inicio de la presentación de propuestas, yo me puedo registrar como participante. ¿Y cuál sería ahí la desventaja? ¿Qué creen? ¿O qué nos podría hacer desconfiar? Digamos, y ustedes son la entidad y yo vengo y es a las 4 de la tarde del día 9 de septiembre y yo vengo a las 2 de la tarde y me registro porque está antes del inicio. Y a las 4 yo presento mi propuesta, ¿no? ¿Y cómo he revisado bien esas bases? Si no me he registrado. Como para dar, lo que pasa es que a veces decía, hasta después de la integración, en muchos procesos no llegaban muchos participantes a registrarse, ¿no? Hasta un día después de la integración. Entonces tú integrabas y la persona o el postor tenía que estar ahí pendiente de la integración para animarte si me registro o no me registro. Entonces con la finalidad de convocar más, lo que hacen es ampliar el plazo, porque ahí lo que están haciendo es ampliarlo nada más. Pero ya bien cercano, ¿no es cierto?, a la presentación de propuestas. Pero tengan por seguro que el que se va a presentar las bases tiene que haberlas visto, de alguna u otra manera. O sea, no te vas a ir a ciegas. Tú que fueras, no te vas a presentar algo a ciegas. Has indagado con un amigo la compró, no sé, pero lo averiguo. ¿Ah? Entonces, por esa finalidad es que lo amplían el plazo, para atraer mayor cantidad de postores. Sí,
no, porque en realidad acá es solo presentación, ¿no? Y tú todavía no has calificado nada, simplemente lo has recibido. Ha venido 1, 2, 3, 4, 5, han venido 20 y han presentado, perfecto, te recibí, solo te recibí. No quiere decir que esté bien o mal todavía, solo te recibí. Por eso te decía, en registro de participantes yo puedo tener hasta 20. Es más, nosotros tenemos varios procesos ahorita ahí en el MEN y en uno se han presentado 29. Yo estoy preocupado porque tengo que calificar un montón, pero el porcentaje, que ya lo tenemos más o menos medible, más del 60% cae. O sea, 29, quítale el 60%, estamos hablando de casi 12, 11 son los que se van a presentar realmente. O sea, 29 se registraron, pero entre que me registro y presento, nosotros hemos hecho una estadística, más del 60% no se presenta. ¿Sí? O sea, la mayoría por, bueno, quiero, ¿de qué es? No quiero averiguar, me conviene, no me conviene, voy a evaluar si me presento o no. Entonces, entre el registro y la presentación siempre hay una disminución, siempre, siempre. Muy pocas veces se registran 10 y se presentan 10. Poquísimas veces. Uno se tiene que registrar bien consorciado. Por ejemplo, yo ya tengo experiencia, pero no tengo experiencia documental. Sí, de acuerdo. ¿Cómo sería eso? Tú nada más te registras. No es necesario, buena pregunta, no es necesario que estés consorciado y te tienes que registrar como consorcio. Porque como te digo, la promesa formal de consorcio está en las bases. Tú para registrarte todavía no tienes acceso a las bases. Recién te vas a registrar. Tú te registras como persona natural, ningún problema. Y a la hora de la presentación ya te vas consorciado. Ningún problema, claro, ningún problema. ¿Ok? Bien, seguimos. Esto también es importante. Todos los actos realizados a través del SEACE durante los procesos de selección, incluidos los realizados por el OCE en el ejercicio de sus funciones, se entenderán notificados el mismo día de su publicación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si ustedes son postores, obviamente a veces cuando se registran dejan su correo, ¿no? Y al correo le pueden mandar. Pero si ya está publicado en OCE, ustedes deben darse por notificados. O sea, no esperen que les llegue una cartita con un corazoncito o una rosita. En realidad ya están notificados acá por el SEACE. Eso es lo que les trato de decir. Ya está publicado el SEACE, es como si fuera ya notificación. Porque es de acceso universal. Todo el que está metido en este rollo de las consultorías, de ser proveedor del Estado, el SEACE lo debe manejar pues al revés y al derecho, ¿no? Porque ahí es donde buscas procesos, saber qué entidad tiene, dónde me puedo presentar, andas buceando ahí en el SEACE, ¿no? Tienes que ser un permanente buscador, ¿no? Entonces se da por notificado cuando ya está registrado en el SEACE según cada una de las etapas, ¿no? Que estamos viendo, registro, consultas, observaciones, integración, ya te das por notificado ahí. Si acogieron tu observación, si no la acogieron y tú verás si impugnas, no impugnas, te das por notificado una vez que esté ya registrado en el SEACE. Observaciones, elevación de observaciones al titular de la entidad o al OCE. ¿Cuándo, no? Cuando no se cogen las observaciones del solicitante o son acogidas parcialmente. Claro, si te hacen observaciones, tú puedes acogerlas en su totalidad, o sea, le puedes decir, ok, sí, tú tienes razón en todo, ¿no? Definitivamente. Nosotros nos equivocamos y lo vamos a incorporar, tienes razón. O puedo decir, ¿sabes qué? De las 3 observaciones que me has hecho, solo una cojo, ¿no? Me parece que estás bien. Las otras 2, por esto, tienes que sustentar siempre. Por esto, no las acojo. Como comité, no las acojo. ¿Te puede gustar a ti o no te puede gustar? Si no te gusta, tú solicitas elevación de observación. ¿Me dejé entender ahí o nuevamente? Con confianza. Nuevamente. Tenemos un proceso de selección, 2 postores. ¿Sí? Uno de los postores te hace 3 observaciones al comité. El comité revisa las 3 observaciones. En la primera la revisa bien y dice, no, nada que ver, esto está mal, no la acojo. Se llama no acoger. Pero tengo que contestarle con un sustento, ¿no? ¿Por qué no lo acojo? No es cuestión de decir no acojo y se acabó. No la acojo por esto de acá, viene todo el sustento. En un acta siempre, ¿no? La segunda observación, realmente el postor tiene razón, la acojo. Quiere decir, la jalo y esa la voy a incorporar a las bases, porque la estoy acogiendo. Yo reconocí que hay un error ahí. Y la tercera, simplemente digo también, no la acojo, ¿no? Porque
le pongo mi sustento, en realidad está fuera del contexto de lo que yo quiero hacer, simplemente no la acojo. Pero puede haber una cuarta, y a eso se refiere, donde en la cuarta tú me dices dos cosas y yo te digo, te acojo esta, pero no la... Te acojo la primera parte, más no la segunda de tu observación. Porque en la primera sí tiene relación con algo que has identificado bien y la segunda realmente no. El comité tiene esa potestad. Pero así como el comité tiene esa potestad, el postor también tiene la potestad de decir, no estoy de acuerdo con tu dictamen. Solicito que se eleven las bases. Perdón, las observaciones. Elevación de observación. El acogimiento es contrario a la norma. Obviamente, cuando el postor empieza a chequear toda la norma de contrataciones del Estado, dice, oye, están acogiendo una observación que en realidad a mí no me convence, ¿no? Yo soy el postor 1 y hay un postor 2, para no complicarnos la vida, solo pongamos 1 y 2. Este postor 2 hizo una observación, ¿no? Este postor 1 está ahí tranquilo, con él no pasa nada, todo está bien. Pero el comité le acoge a este señor, ¿ya? Pero este dice, oye, ¿qué? Tú lo que le estás acogiendo está fuera de la norma. No tienes por qué acogerlo, ¿me entiendes? Solicito elevación de observación. Porque no estoy de acuerdo con el dictamen que le ha dado a este. Yo no hice nada, pero como a este le estás acogiendo algo que para mí, que no he hecho nada, está contra la norma, yo solicito que se eleven las observaciones. ¿Me dejo entender ahí? ¿Seguro? Claro, tú elevas a una instancia superior, ya no al comité. Por eso no estoy de acuerdo con lo que tú como comité me has dicho, no estoy de acuerdo. Elevo al titular. Sí, claro, pues, claro. Lo que pasa es que el postor también quiere hacer un documento solicitando ya. ¿Me entiendes? Y por norma tú lo tienes que hacer. Ya el comité ahí no puede decir nada. No puede decir nada. Sí, sí, ahí lo vamos a hacer. Dígame, señor. Pregunta, aquí veo que es instructivo, ¿no? A titular de la entidad o OCE. ¿En ambos casos son 10 días para resolver? En realidad, elevación de base, solo OCE emite un pronunciamiento, ¿no? Lo que pasa es que OCE tiene 10 días hábiles para pronunciarse, ¿no? La entidad, el titular, de acuerdo al tipo de proceso, si no me equivoco, es solo para adjudicaciones de menores cuantía, ¿ya? De adjudicaciones directas selectivas. Sí, pero el que tiene los 10 días hábiles para pronunciamiento es OCE. O sea, no todos los casos solucionados, solo en algunos. Uno es para la entidad y otro para OCE. Sí, claro, no todos van a OCE. Sí. Por eso te decía, por el tipo de proceso, ¿no? Claro. Menores cuantía y esto lo resuelve el titular. Antes había por montos, ahora es por tipo de proceso. Menor cuantía de ese lo resuelve la entidad nada más. Si es otro tipo de procesos y hasta las menores cuantías derivadas, quien lo resuelve es OCE. Pero, consulta, ¿qué va a pasar con el calendario? ¿Se va? Buena ¿Va a cambiar el pregunta. calendario? Bueno, obviamente se va a modificar. Obviamente. Digamos, después de las observaciones, ¿qué sigue? La integración. ¿No es cierto? Ya. Entonces, si yo tenía la integración a los 2 días de las observaciones, digamos, yo ya no lo voy a hacer, pues. Porque tengo que respetar este plazo hasta tener un pronunciamiento. Y ese pronunciamiento, sea favorable o en contra, yo tengo que incorporarlo a las bases en la integración. Entonces, no puedo integrar. Buena pregunta. No puedo integrar. Yo no puedo integrar si hay esto hasta que haya un pronunciamiento. Entonces, ahí el cronograma se va a aplazar, se va a postergar. ¿Ok? 3. Se cuestiona el acogimiento de la observación de un tercero, ¿no? Sí, también, ¿no? Es casi parecido a este caso, ¿no? Yo no hice nada y un tercero fue el que presentó una observación que se acogió, pero en realidad yo no estoy de acuerdo, ¿no? Para mí todo está ok, por eso yo no he hecho nada. Y lo que le están acogiendo a este postor, a este tercero, en realidad va en contra de lo que yo pensaba. Yo creo que no debería ser así. No estoy de acuerdo, simplemente. Solicito elevación de observación. Yo ahí sí tengo algunas, no sé si discrepancias, pero para mí el tema